Bien, acá seguimos en Anestesia Local por la 91.1, este programa que es la pichicata semanal, le pusimos. Acá estamos acompañándote como todos los viernes a las 19 horas. Y tenemos el placer de tener acá molestando junto a nosotros a Pablo Arias. ¿Qué tal? No, ¿Cómo andas, Pablo? Para mí es un placer visitarlos. Muchas gracias por la invitación. ¿Fue alumno tuyo también, Flor? No. ¿No? No. Yo lo conocí, hace poco lo conocí a Pablo, también compañero. Claro, como compañero en las escuelas. Pero no sé si tuve suerte o tuve mala suerte de no tenerlo. Zafaste de un bodrio. No, yo admito que me quedaron muchos recuerdos de aquellas clases. Así que eso vale un montón y me recuerda mucho tu pasión en su momento. Así que nada, después te lo comparto. Bueno, hoy viene Pablo porque como ya sabemos en este programa tenemos diferentes columnas en las que vamos a tratar diferentes temáticas. Tuvimos en el primer programa a Coti, acá compañera del vivero de la Pocahullo. En el segundo programa tuvimos a Migue, profe también de historia, donde también estuvieron compartiendo una columna. Y hoy tenemos a Pablo que ahí nos va a ir comentando a poquito. Vemos que se trajo todos sus anotaciones. Un planito del recorrido. Otro mapa. Sí. Y bueno, nos va a estar acá acompañando con una columna que tiene un poco que ver con la temática que vivimos el 2 de abril. ¿Sí? ¿La podemos...? Sí, bueno, justo eso es lo que a mí me pareció interesante de la propuesta de ustedes. En la historia como disciplina, su dimensión, digamos, de difusión, hay un lugar común que se entiende y yo no discuto, que es el de las efemérides, que suelen articular toda una especie de conciencia colectiva y reflexión a propósito de tal o cual problemática cuando se cumplen años, y tenemos clases sobre ese tema en las escuelas, tenemos columnas sobre ese tema en los programas de radio, de televisión. Bien, eso yo no reniego de eso, pero sinceramente me aburre un poco. Me parece eso de todos conducidos a la reflexión. Aparte que solamente se tocan en esas fechas. Como se habla del 2 de abril, solamente cuando estamos en la fecha del 2 de abril o el 24 de marzo, se habla solamente en el 24 de marzo y quizás se puede hablar todo el tiempo, digamos, porque aparte son temáticas que en algún punto podemos encontrar cierta similitud a lo que está sucediendo en algunos lugares. Sí, es interesante. Yo capaz que porque ya estoy entrando a viejo, medio que me aburrió esa dinámica, pero es como que hay que ir preparándose tal mes, a tal altura vas a tener que hablar de tal cosa. Bueno, pero la propuesta de ustedes era la de abordar eso de una manera oblicua, indirecta, es decir, por ejemplo, 2 de abril, el tópico es cómo padecemos en Argentina el imperialismo británico. Bueno, en vez de hablar de Malvinas, hablar de la propiedad de la tierra, siguiendo también la línea de el alucinante trabajo que está haciendo el compañero, que celebro y disfruto. ¿Qué pasó con la tierra en nuestro país más allá de Malvinas? Cuestión que sin duda está enlazada, cuestión que no niega aquella la efeméride, digamos, pero bueno, nos permitirá, supongo yo, o me propongo, pensar en otras cosas, hacer otros cruces. Meta nomás. Bien. Yo le iba a preguntar igual, pero bueno, es un poco para contextualizar por ese lado, ¿no? Uh-huh. ¿Querés pedirte ayuda a que nos ayudes a entender lo que yo acabo de decir antes? Al respecto de cómo se dieron estos procesos, ¿no? Más acá en este sentido. Bueno, sí, no sé. Yo lo que hice fue revisar un poco, hacer un paneo, sobre todo siglo XIX, de el rol que tuvo Gran Bretaña en los repartos de tierra y de cómo salió beneficiaria en ella, ¿no? Para empezar, de lo que tenemos que hablar como disparador primero es de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, sabemos, es un evento sumamente trascendente en términos tecnológicos que se inició sobre todo en Inglaterra, no solo allí, también en el norte de Holanda, también en algunas partes de Bélgica.
luego en algunas de Francia, luego en los Estados Unidos, pero primero en Inglaterra. Y el primer rubro que impulsó este despliegue tecnológico tan innovador fue la fábrica de textiles baratos, telas baratas que se fabricaban rápido y que tenían como objetivo abastecer primero a los propios, vender en realidad, a los propios campesinos que habían sido desalojados recientemente por el proceso de cercamientos en Inglaterra. Se despojó de su tierra a los campesinos y se los obligó a ingresar en relaciones salariadas en las primeras fábricas, y esas personas ya no tenían tiempo para fabricarse su ropa, cosa que estilaban hacer cuando eran autónomas en términos económicos. Entonces, bueno, ellos eran uno de los compradores de estas ropas baratas que hacían los ingleses. La segunda era los esclavos de América. Ustedes saben, la trata de esclavos duró 4 siglos, 3 y medio de ellos estuvo conducida sobre todo por ingleses, rufianes, vestidos de emprendedores, piratas, que eran presentados como comerciantes, que acarreaban de prepo en miles y miles durante 4 siglos, imaginemos, ¿no? Millones de personas, en fin, para trabajar en las economías de plantación en América. Otra vez, estas personas tenían que vestirse, sus amos no querían invertir demasiado en esto, compraban ropa barata en Inglaterra. Y luego, además de esto, el mercado mundial. Una vez que se demostraron a sí mismos esa capacidad de producir grandes cantidades de ropas muy baratas y vendibles, salieron a surcar los océanos del mundo para ver quién les podían encajar sus productos. Ahí, claro, ahí encaja todo perfecto, porque hablábamos justo de una familia productora de lino, principalmente de hilo, ¿no? De hilo de linaza y ese tipo de... Bien, perfecto. Bueno, en el caso, ¿por qué lo traigo a colación? En el caso lo que requerían era lana de oveja. Bien. Pero bueno, les decía, es en este momento en el que salen como locos a buscar mercados que invaden Buenos Aires en 1806-1807, buscando mercados cautivos. No lo lograron de ese modo, pero apenas después de la Revolución de Mayo lo que nos encontramos es con un incremento exponencial de casas de comercio inglesas en Buenos Aires. Y por otra parte, ingleses fueron, a partir de esta década, los pioneros en la cría de ovinos. Y bueno, fueron los primeros que empezaron a experimentar y a tener logros en mestizar razas y demás. Merinos primero, Lincoln después, según las demandas del mercado mundial, que ellos conocían mejor que nadie, ¿sí? Porque estaban en contacto con el centro de la revolución industrial. Y bueno, fueron los que estaban mejor posicionados como para aprovechar esas posibilidades de ese mercado de exportación que fue creciente durante todo el siglo. Tanto así que, miren, el producto más importante de exportación de Argentina venía siendo el tasajo. El tasajo es carne vacuna, digámoslo en términos regionales, charqueada. Sí. Secada con sal, cocida con sal, otra vez, que se exportaba sobre todo para alimento de los esclavos, por ejemplo en Cuba. La venta de tasajo fue increyendo, de hecho llegó al sumum en 1895, pero ya se sabía que no había mucho más horizonte para esa industria. Se advertía que iba a ser posible comerciar refrigerada la carne, en fin. No pasaba lo mismo con la cría de ganado ovino. Por el contrario, la cría de ganado ovino fue aumentando su demanda, aumentando su precio internacional. En 1850 se hablaba ya de una fiebre.
Recordemos, a todo esto siguen siendo los ingleses los más beneficiados por esta exportación. Y pregunto, Pablo, pero también los únicos que tenían capacidad, ¿no?, de poder llevar y traer, por ejemplo, el comercio. Al menos los primeros, Claro. al menos los que abren. Sí. Ahora vamos a ver por qué subrayo esto. Tiene relación con el surgimiento de la sociedad rural. 1860 hay un incremento de precios muy importante, a punto tal que 5 años después, el 46.2% de las exportaciones, es decir, casi la mitad de las exportaciones de las provincias del Río de la Plata son lana de ovejas. 1865. Apenas al año siguiente, 1866, se funda la sociedad rural. Es decir, la sociedad rural surge al calor de esta demanda creciente y prometedora de Gran Bretaña, y queremos lana, dennos más, le pagamos más. Es este el contexto en el que surge esta sociedad, que sabemos van a ser los que motorizan la conquista del desierto, el avance implacable hacia el sur y demás. Hay una cuestión ahí que a mí me pareció interesante cuando releía esto. Yo la tenía medio olvidada. Hay una mujer, Carmen Sesto, que le dedica unas líneas muy, muy interesantes, que es que en la sociedad rural, desde su fundación, hay algo que ellos llaman código de honor. Supone lo siguiente: todas las innovaciones técnicas que se apliquen, todas las novedades que se experimenten, ya sea entre cruzamiento de razas, de cómo alimentar o cuidar al ganado y demás, deben ser compartidas por los miembros de la sociedad rural. Es decir, se sacrifica por ahí los beneficios individuales inmediatos en pos de beneficios mayores que la solidaridad entre ellos podría suscitar. Mirá vos. Es sumamente interesante esto, Sí. que además es heredado y copiado de la colectividad británica, Claro. porque es lo que un marxista denominaría conciencia de clase. Es decir, estos tipos son, yo lo digo así, y ustedes no tienen por qué suscribir a esto, pero son mis enemigos, ¿sí? Son nuestros enemigos, lo tengo bien claro, no los reivindico en lo absoluto, sé que son el motor de los procesos más nefastos, atroces, implacables y lamentables de nuestra historia. Ahora bien, hay que reconocer que entre ellos tienen conciencia de clase, saben defender sus intereses, y que esto es una herencia de los pioneros británicos. Perdóname. No, perfecto, que iba a decir un poco que hoy en día también se siguen organizando muy bien. Claro. Bueno, Somos nosotros los que tenemos problemas. pero ahí vos sabés que yo hoy, cuando pensaba esto, veía cierta diferencia con al menos el discurso, no con el discurso, incluso con las políticas de esta versión del liberalismo que nos gobierna hoy, que predica así un individualismo absoluto que más va en sintonía con los intereses de la élite tecnofeudal, ¿viste? Esos tipos que sí son solitos sí. contra el mundo, y no parece haber una conciencia de clase. Así que no sé qué tanta proyección tenga en ese sentido dentro de la propia élite nuestra, ¿no? Me parece que más tarde, más temprano va a evidenciarse. Bueno, en fin, ahí me estoy yendo para otro lado. No, está perfecto, pero sí, a veces hasta las propias internas de alguna manera terminan destruyendo todo y no hay tanta armonía como por lo menos en ese entonces, ¿no? O ese tipo de discursos. Bueno, a ver, el espacio panpatagónico, llamémoslo de alguna manera, es decir, al sur de Buenos Aires, la Pampa y la Patagonia, era visto de una manera prejuiciosa en este momento, 1866. Ustedes me avisan, me hacen así, tiki, Dale. y yo sé que tengo que ir cerrando. No, estamos bien, estamos bien. Era visto de una manera prejuiciosa, o había intereses que buscaban verlo como disponible, porque se decía de él o que estaba subocupado, que tenía muy pocos habitantes, cosa que no es cierta porque estaba densamente poblado, o bien que
estaba poblado por poblaciones nómadas que no producían, cosa que es mentira, porque ahí vemos, qué sé yo, en las salinas a Calfucurá con enormes sembradíos, sementeras. Cuando la propia columna de la campaña del desierto avanzan más allá del Carué, se encuentran todo un rosario de localidades con frutales, construcciones, infraestructura. O sea, había producción, había transformación del medio, había agricultura. Y el otro prejuicio era el de que el espacio de Pampa-Patagonia era homogéneo y que sería una continuidad de la pampa que ya se conocía, que es la más fértil, la pampa húmeda. Entonces se vendía de ese modo, se promovía de ese modo. ¿Qué es lo que pasa? Los estados, tanto nacional como provincial, según la coyuntura, vendían tierra, disponían de esta tierra, prometían esta tierra a cambio de empréstitos, sin tenerla, sin poseerla. Era prenda de los empréstitos que se tomaban en los bancos de Londres. Entonces, tenemos ya estas tendencias, ¿no? Un campo que se muestra como disponible, que se vende antes de poseer, una clase social oligárquica vinculada a la posesión de la tierra, que se consolida como tal y que tiene conciencia de clase. Tenemos que hablar de la conquista del desierto, en la confluencia de esas dos cuestiones. La conquista del desierto, que sabemos nosotros, aunque va a ser debatido fuertemente en los próximos meses, fue un genocidio. Y digo va a ser debatido porque por estos días se está presentando, ustedes saben, el genocidio es un crimen imprescriptible. Entonces se está presentando en estos días, se está haciendo la denuncia del carácter genocida de esta campaña. Así que seguramente va a ser un tema debatido. Muy interesante. No estábamos al tanto, por lo menos, me parece un hito, por lo menos en la historia argentina. Sí, si indispensable. Sí, claro. Indispensable. En buena hora. Y hay sobradísimos, o sea, uno se fija en la Carta de Naciones Unidas cuáles son los puntos que tiene que tener un hecho para ser considerado genocidio, y están todos. Pero bueno, el punto es que respecto a los genocidios en generalmente, tienen por un lado un brazo operativo, que son los militares, los soldados, los rufianes, los que hacen las fechorías. Y por otro lado, tienen un conjunto de impulsores, financistas, publicistas, ideólogos. En este segundo conjunto fundamental estaba lleno de británicos, desde los publicistas como los hermanos Mulhall hasta los financistas, que es el caso que yo quiero comentar un poco para cerrar el tema. La cuestión es la siguiente. Es sabido que se llevó a cabo la conquista para apropiarse de tierras y venderlas. Eso es sabido. Lo que pasa es que, dicho así, parece que fueran fases sucesivas y aisladas en sí mismas, autocontenidas, eslabonadas por un razonamiento, por un proceso histórico, pero diferenciadas. Es decir, una cosa es la conquista y después se vende. Bueno, pues no fue ese el caso, porque ya lo dijimos de manera no muy desarrollada hace un ratito, la tierra se mercantilizó antes de poseerla. Sarmiento, cuando criticaba esto, decía: se está vendiendo la piel del oso y todavía no lo cazaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero se compró la tierra, con ese dinero el ejército avanzó y luego la tierra pasó a estar disponible, de modo que los compradores son parte de ese ejercicio genocida de la violencia sistemática. No son cómplices secundarios, no son tipos que podamos entender como con sus manos limpias, que desde atrás terminaron siendo beneficiarios, sino que fueron
los impulsores indispensables para que esto haya ocurrido. El caso paradigmático que nos importa especialmente a nosotros por su cercanía es el de lo que hoy se conoce como Pulmarí, las tierras de Reuquecura, las tierras que el Estado argentino le quitó a Reuquecura y que le dio en 1894 a la familia Miles, ingleses, donde ellos fundaron su estancia, una estancia de la escala de lo que hoy es Pulmarí. No sé si conocen ustedes Pulmarí, o sea, es un círculo rodeado de Andes que articula el lago Moquehue, Aluminé, Ñorquinco. Una locura increíble, sí. Tierra Hermoso, maravillosa. Estamos hablando de cualquier cantidad de hectáreas. Estamos mucho más de lo que acabo de decir yo antes. Paisajes lunares, sitios tremendamente fértiles, un lugar de frontera, es decir, donde se pueden entablar relaciones comerciales, en fin. ¿Por qué le dio el Estado la tierra de Reuquecura a la familia Miles? Porque la familia Miles le había dado plata al Estado para comprar Remingtons. Armas. Entonces, acá vemos la violencia del acto de la compra. Claro, justo es un ejemplo simbólicamente muy potente también. La compra directa del arma, ¿no? Bueno, a partir de entonces tenemos, no es que los ingleses tenían ese espíritu solidario, inspiraron a la sociedad rural y desaparecen de nuestra historia, sino que siguieron y tenemos compañías como la bueno, no quiero hacerme el gringo, Southern Land Company, la compañía frigorífica de la Patagonia, también todos capitales ingleses, y ni hablar de los ferrocarriles que le van a permitir otra vez apropiarse de decenas de miles de leguas en todo el país, además de ser dueños de las arterias fundamentales para el mercado, para el modelo agroexportador. Y todo esto con un endeudamiento sistemático, ya desde Rivadavia, ¿no? Desde la ley de enfiteusis también, que suponía arriendos de tierra como hipoteca para pagar el empréstito a Baring, hasta en la fecha que estoy mencionando, antes de 1890, entre 1880 y 1890, Argentina, después de Estados Unidos, fue el país del mundo que más capitales ingleses recibió. Bueno, en fin, tenemos... Perdón, ¿me podés repetir eso último? ¿Hasta qué fecha? 1890. ¿Argentina era el país que más capitales ingleses había recibido en el mundo? Sí, wow. Después de Estados Unidos. Chao. Sí. No, es que había... O sea, no es que nos daban capitales de manera graciosa o porque confiaran en el futuro del país, sino porque los cobraban con intereses, ¿no? Claro, se capitalizaba, digamos. Totalmente, claro. Exacto. El capital supone eso. O sea, cuando uno dice capital tiene que tener presente que es algo que se paga más. O sea, es capital más intereses. Bueno, de modo que la apropiación privada, la privatización de las tierras tuvo entre los principales beneficiarios durante todo el siglo XIX a compañías británicas, a particulares ingleses que no dejaron de estar articulados y que toda vez que pudieron mellar en las políticas locales para desplegar relaciones que terminarían siendo inconvenientes para nuestro país, lo hicieron. No hablamos de Malvinas, pero nos llevó a pensar estas cosas el 2 de abril. Tremendo, Pablo, me parece... Nada, como yo siento que vamos haciendo capítulos, ¿no? Con Miguel el otro día, con vos hoy, para entender este territorio. Digo, nos toca, no sé, parece una boludez, yo al menos a veces me equivoco y no siento que estoy viviendo acá, quizás, ¿no? Y cuando uno va entendiendo la historia y territorializa, arraiga o enraiza, como digo,
Un poco ya sea para bien o para mal, ¿no? Porque la historia de este territorio también es muy hostil, es cruda, está atravesada por este genocidio, por ejemplo, y me parece que ya eso es un montón. Nada, me parece súper interesante para poder pensarnos hoy y ver cómo funciona todos los actores. No, yo por lo menos re contento con lo que está pasando. Hay una cuestión que... perdón, si tengo que callarme, háganme una señal. Nos vamos a pasar un poquito ahí. Bueno, entonces, no, cortito. No, pero está bien, es para que puedas hablar. No, que hay una cuestión que uno tiende cuando se encuentra con estas cosas, bueno, no son ellas en las que nos detuvimos en este momento, pero hablando de esto del genocidio, ese costado oscuro, doloroso, atroz, si querés, de la historia, que nos incomoda y que... hay que tener presente que eso no es algo que nos haya pasado solo a nosotros, eso no es algo que haya ocurrido solo acá, eso se llama capitalismo, eso se llama modernidad y es un proceso que ha zamarreado a todo el orbe, empezando incluso por los propios núcleos desde donde surge el capital. Inglaterra, donde mencionamos recién, este proceso se inició con el despojo de su propio campesinado, que fue de un día para otro, después de miles de años. O sea, los campesinos británicos tenían enterrados a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, a sus chosnos, en la tierra de las que los despojaron, forzándolos a convertirse en trabajadores que laburaban 16 horas para pagar un alquiler de una chabola, y que se gastaban todo su salario en el alquiler y las pilchitas. Francia, la conquista interna que se llevó a cabo desde la isla de París hacia toda esa hacia todo ese territorio fue implacable. En fin, esta tragedia tan horrorosa, tan pesada, tan difícil, es universal y se llama capitalismo y se llama modernidad. Yo justo ayer en una clase le pregunto a alumnas, díganme qué cosas surgen en ustedes como imágenes si yo les digo la palabra modernidad. Y todas las cosas que dijeron era comprensible que las digan, pero eran todas virtudes. Razón, ciencia, avance. La modernidad nació con las manos enchastradas en la sangre de millones de americanos, millones de africanos y trabajadores de toda la tierra. Así que, despojados del mundo, unidos. Bueno, Pablo, gracias. Necesitamos la botonera para sacarme. No. Subí la cortina. Ahora, vamos a escuchar un tema musical. Pablo, muchísimas gracias. A usted, se re contraentendió. Y hay algo que aprovecho y te lo digo en vivo porque no hay problema. ¿Qué es esto? La pasión a veces con la que vos transmitís las cosas es lo que más nos queda, incluso más allá del contenido. Y eso te lo agradezco porque a mí me quedaron muchas cosas del golpe de estado del 76 a raíz de tenerte en tercer año en la EPET. Y si bien en ese momento quizás no te entendíamos del todo el contenido y mucho de tu forma, con el tiempo yo me di cuenta por lo menos que si algo me quedó de esa época y de ese aprendizaje fue tuyo. ¿Se entiende? De esas clases. Entonces, para mí es un reflejo de haberte escuchado con atención en aquel momento por lo menos un rato y que me quedaron muchas cosas hasta el día de hoy. Y de esa manera, bueno, te agradezco y me parece que es re importante esta columna. Muchas gracias. Es recíproco, muy lindo programa el de ustedes. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Humanidad, disculpa la molestia, de vos no espero nada ya, ni angustia ni tristeza. Me hiciste tu imagen, mi semejanza, una bestia, con orgullo, ego, sin rastro de modestia. Lejos del enojo estoy pensando en cómo verla, vida que me diste, la vida que me queda. Crecí con el deseo de ser bueno, pero bueno, todo eso que deseo de a poco se fue a la mierda. Fiesta, joda, morbo y desapego. Bomba, loco, yo me la recontra juego, que acá nadie está libre de macana ni de miedo y que
nada quema más que el viejo arrepentimiento. Mi arte se contaminó apenas lo subí a internet. Si a mí me tocó el veneno, compa, ya me inmunicé. Soy como un IC que habrá de construcción a largo plazo, pero a corto plazo es casi todo lo que critiqué. Sin oscuridad no se verían las estrellas. No las escondas, olvidarás tu esencia. Y esa dualidad es tan oscura y tan perfecta que la compás, siempre eres parte de ella. De pronto siento que se rompe todo este imaginario, como cuando, donde voy surfeando una ilusión Porsche, porque la realidad me espanta con solo su nombre. No sé qué hice para nacer, sé que crecí cayendo y que moriré de pie. Y la muerte está viva y es mentira la verdad, que nadie está arriba sino encima de tu propia humanidad. Humanidad es lo que te falta. Si los conflictos solo te indignan una semana, monetizar la protesta es parte de la fragancia de una industria a la que realmente no le importa nada. Este capitalismo se me pega como Venom. O muero como Tupac, o muero como Lennon. ¿Cómo no voy a ser tan gil? Un yayo como modelo. Si me reía de los chistes del gordo Porcel y Olmedo. Me comí la peli de guerrero a lo McGregor. ¿Cómo no vas a ser violento si tu viejo te agarraba de los pelos y te cagaba cintazos? Crecimos